Muchas, muchas gracias por la invitación, les agradecemos el haber compartido con ustedes este taller. Creo que es un momento para compartir y sobre todo para aprender muchísimo sobre las mediciones y buenas prácticas y dificultades en las cuales nos enfrentamos en el levantamiento censal, principalmente para la migración interna e internacional. Como ustedes saben, México, pues bueno, principalmente uno de los factores que tenemos es la cuestión de la migración internacional muy intensa con los Estados Unidos. Voy a permitirme ahorita unos minutos para dar cuestiones muy generales del censo 2010 y abocarme a migración interna, y ya mañana abundaremos un poquito sobre la parte de migración internacional, que es mucho más amplia. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. El censo de México es un censo de derecho. Principalmente registramos a los residentes habituales del territorio nacional y sus viviendas. En esta ocasión utilizamos dos tipos de cuestionario: un cuestionario básico con 29 preguntas y una muestra, al igual que Brasil, de 2.9 millones de viviendas, que más o menos representan el 10% de las viviendas, aunque también diferenciamos por tamaño de municipios. Se buscó un informante adecuado, principalmente el jefe o el cónyuge del hogar, o pues ya cuando no había esta opción, pues cualquier persona mayor de 15 años. La fecha censal, el levantamiento censal fue de 4 semanas, del 31 de mayo al 25 de junio, y la tenemos referenciada principalmente al 12 de junio esta parte. Nosotros logramos dar resultados preliminares el 25 de noviembre del 2010, a más o menos 4 meses del levantamiento. Por primera vez se hizo no con base en la información de los verificadores, sino fue directamente de la base de captura, que instituimos una serie de módulos de captura, 900, casi 1000 módulos de captura en todo el país, en áreas municipales. Entonces eso nos permitió tener cifras preliminares muy rápido, y ya los datos definitivos los entregamos el 3 de marzo del año pasado. Bueno, ya entrando en materia del tema directamente de migración, sobre migración interna, voy a dividirlo en dos: en una parte cuestionario básico y luego cuestionario ampliado. Al igual que muchos de ustedes, y por las recomendaciones internacionales, no quisimos inventar mucho el hilo negro. Tomamos principalmente el lugar de nacimiento y el lugar de residencia hace 5 años. El lugar de nacimiento lo hemos venido captando básicamente desde nuestro primer censo en 1895, a excepción del conteo 2005, que no tuvo esta pregunta, porque bueno, es un cuestionario mucho más pequeño, ¿no? Pero básicamente tenemos desde 1895 captando esta información del lugar de nacimiento. Luego la parte del lugar de residencia con fecha fija, que en este caso 5 años atrás, básicamente lo hemos estado captando de manera periódica desde 1990 de manera sistematizada, ¿sí? Y bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, en el conteo de 1995, lo hicimos en el cuestionario ampliado también, ¿no? En una muestra, no fue en el cuestionario básico. Bueno. Aquí les traigo algunos de los resultados que obtuvimos. Este es el porcentaje de población nacida en otra entidad o país, o país por entidad federativa. Nosotros lo que en demografía a veces se le considera como migración acumulada, ¿no? Aquí tenemos el problema del tiempo de fijación. Por ejemplo, Quintana Roo, ustedes saben, donde está Cancún, es una de las entidades que una atracción más fuerte y que ha ido creciendo de manera importante, y vean como 52.6% de su población no nació en esa entidad federativa.
seguido de Baja California en el 41.2% y Baja California Sur, que también tienen características de turismo. Y en menor medida, bueno, tenemos a Guerrero, Chiapas y Oaxaca con alrededor del 5% de la población que no reside ahí. En términos absolutos, las entidades con mayor número de población nacida es el Estado de México, el que está conurbado con el Distrito Federal, es 5.6 millones, lo cual es una cantidad muy importante, seguido del Distrito Federal con 1.7 millones, Baja California 1.3 millones y Nuevo León y Jalisco 1 millón. Para el caso de Quintana Roo, bueno, la principal, ¿de dónde van principalmente? Pues es una migración continua, se podría decir muy cercana. Yucatán está en la parte de la península de Yucatán, estas dos entidades federativas, y pues abarcan básicamente cerca del 20% de la población residente total en Quintana Roo, la población que nacieron en Yucatán, seguido en menor medida de Veracruz y Tabasco, que también son cercanos, con alrededor de 85,000 personas. También el segundo en importancia, que es Baja California, este es al otro extremo del país, ahora hacia el norte, frontera con Estados Unidos. Es una migración principalmente de personas de Sinaloa, que es uno de las entidades federativas intermedias hacia el norte del país, con 240,000 personas, seguida de Jalisco y Sonora con alrededor de 140,000 y 123,000 personas. Aquí el porcentaje es menor de la población total, ya que Baja California es una de las entidades de mayor tamaño con 3.1 millones de personas. Ahora entrando con la pregunta de 5 años atrás, aquí tenemos la medición del saldo neto migratorio, como nos lo comentaba en la mañana Jorge, calculando las tasas. Con respecto a la población, tenemos precisamente los emigrantes y los inmigrantes, algo que mencionaba Jorge, precisamente podemos tener entidades como el Distrito Federal que tienen un saldo neto migratorio negativo, pero de todas formas la llegada en proporción de inmigrantes al Distrito Federal, aunque en tasa es del 3%, considerando que hay 8 millones de personas en el Distrito Federal, pues es un volumen bastante importante en este intercambio. Como mencionaba, Baja California Sur y Quintana Roo también tienen una migración reciente en los últimos 5 años, con un saldo neto migratorio de una tasa de 10 por cada 1,000 personas y Quintana Roo de 8.1. Del Distrito Federal tenemos este fenómeno principalmente de la zona metropolitana, sí, ahorita más adelante lo vamos a ver. Las entidades con mayor saldo neto migratorio positivo es el Estado de México con 251 personas y del negativo es el Distrito Federal con cerca de 500,000 de personas que en el quinquenio cambiaron su residencia de manera definitiva. Vamos a tomar el ejemplo del Distrito Federal. La población inmigrante del Estado de México, según las entidades expulsoras, de su total, el Distrito Federal es 382,000. Básicamente la gran mayoría de la población va a algún municipio del Estado de México y sigue siendo dentro de la zona metropolitana, lo cual hablamos de esta diferencia del cambio de suelo, los demás, del sector económico, del suelo de las delegaciones centrales de la zona metropolitana y cómo van yendo principalmente hacia el Estado de México por una situación de que hay una vivienda más económica, ¿sí?, y mayor cantidad de crédito. Sin embargo, el problema pues, es que también se empiezan a ver factores de las distancias que tienen que cubrir y los tiempos que se tienen que cubrir para estas personas llegar a trabajar principalmente a los municipios centrales, que ahorita lo vamos a ver, pues es un factor que también a veces ha inhibido o ha llevado a estas situaciones de que las personas tengan viviendas de uso temporal en ambos lugares, ¿no? O sea, residen de lunes a viernes en los municipios centrales o en las delegaciones centrales y
el fin de semana están residiendo en algunos municipios. Tenemos situaciones como Cuautitlán Izcalli, en la cual tenemos porcentajes muy elevados de viviendas deshabitadas o de uso temporal, ¿no? Porque el desperdiciar 3 horas o 6, o de entre 4 y 6 horas de camino al día, pues es una situación que ha provocado este fenómeno, ¿no? Y bueno, pues el intercambio al revés, ¿no? ¿De quiénes son los emigrantes del Distrito Federal? Pues se van al Estado de México, y en menor medida a Hidalgo, que también tiene un municipio conurbado, Tizayuca, y a otras entidades vecinas como Veracruz, bueno, que están al Golfo, Puebla y Querétaro. En cuanto a la migración interna, en la parte del cuestionario ampliado, ¿sí? Esta situación la hemos considerado con el lugar de residencia, como les comentaba yo al principio. En el cuestionario básico se preguntó solamente por la entidad entidad de residencia hace 5 años, en qué estado vivía usted hace 5 años, y en el cuestionario básico se profundizó sobre el municipio, si no había residido aquí, en qué municipio era. Esto fue solamente en la muestra de 2.9 millones de viviendas, ¿no? Lo que comentábamos, que nosotros lo que hacemos para precisamente construir la matriz de origen-destino a nivel de municipio, pues es considerar los datos que tenemos totales de la entidad federativa y después ver la distribución que nos arrojó estos municipios, como por ejemplo, la estimación del porcentaje de migrantes municipales al interior de la entidad federativa. Nuevo León, el 10.6% de su población se mueve dentro de algún municipio dentro del estado sin salir, 10.6%, lo cual es bastante grande. Jalisco y el Estado de México 5.5%, el Distrito Federal 4.4%, y en menor medida tenemos ya Baja California, Sinaloa y Guanajuato con alrededor del 1%, es decir, que no cambian mucho su lugar, no tienen mucha movilidad. Aquí tenemos un ejemplo de Nuevo León, precisamente el que tiene mayor movilidad, y esta es la inmigración intraestatal según municipios de residencia. Y estos municipios, Juárez, Apodaca y García, son municipios centrales también de la zona metropolitana de Monterrey, y 21% de los inmigrantes intraestatales salieron de Juárez. Por otro lado, tenemos los inmigrantes intraestatales, salen principalmente de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los Garzas. Si notan ustedes, tenemos municipios como Apodaca, que tenemos un intercambio, recibe 19.3% de los inmigrantes y expulsa el 6.8% a otros municipios. Hay un intercambio ahí dentro de la zona metropolitana, principalmente la zona metropolitana de Nuevo León. Otro ejemplo es para el caso particular del municipio ya de Monterrey, ¿sí? El porcentaje de migrantes de General Escobedo García se distribuyen otra vez en la zona metropolitana, y hacia dónde el porcentaje de dónde salieron esos emigrantes es de Juárez y Apodaca. Son casos ya muy particulares de algunas zonas metropolitanas que tenemos. Y bueno, ya pasando más a otro tipo de tema, más que una cuestión de migración propiamente dicho, debido a esta situación de la definición en demografía, en la cuestión de cambio de residencia, tenemos la cuestión del lugar de trabajo, como lo comentaba Leila. Nosotros consideramos para la población de 12 años y más, es prácticamente en la pregunta para la parte de población económicamente activa, si van a otro municipio, a otra entidad o a otro país a trabajar, ¿no? Aquí tenemos algunos resultados. Nuevo León, el 37% de la población de Nuevo León no trabaja en su municipio de residencia, pero está trabajando dentro de la entidad federativa, no trasciende ninguna frontera de entidad o de país. Del Distrito Federal igual, 36.9% de su población se mueve dentro de algunas de las delegaciones, de las 16 delegaciones que integran el Distrito Federal, y en menor medida Tlaxcala, 20%, Morelos
19%. Y las entidades que se mueven poco al interior, se puede decir que son Baja California Sur y Baja California, también tiene que ver por las dimensiones de los municipios, que son territorios muy extensos, ¿no? Y aquí tenemos que laboran fuera de otra entidad o otro país, lo que decía Jorge, algunos denominados en algunos lugares como commuters, ¿sí? En el caso de México y Tlaxcala no son commuters, son intercambios en la zona metropolitana. La de México es la del Valle de México, y Tlaxcala es en el caso de Puebla, que es una de las zonas metropolitanas también importantes aquí en México y que tiene un intercambio importante con Tlaxcala. Pero en el caso de Baja California, la tercera después de los Estados Unidos mexicanos, 4% de su población es principalmente que va a trabajar a otro país, es decir, personas, lo hemos identificado que son principalmente población residente en Tijuana y que va a trabajar a Chula Vista, en alguna de los condados cercanos a San Diego, ¿no? El 4% de su población va a laborar hacia otro país. Otro de los datos importantes es que nos aproximamos a otro concepto, ¿no? Con sus asegúnes y de lo cuales habría que profundizar y definir de manera adecuada, pero bueno, esto puede ser una aproximación de la población flotante, ¿no? A veces el concepto que tenemos es de aquellas personas que están yendo por turismo, por visita, pero principalmente por trabajo, y aquí vean precisamente como delegaciones como Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, cerca del 80% de su población llega, con respecto al total de sus residentes, llega cada día a trabajar, ¿sí? Esto es, bueno, en el censo, en el momento del censo, cuando se le preguntaba es ¿dónde trabajaba? Bueno, vive en otra delegación, en otro municipio, principalmente del Valle de México, y señalaron que venían a trabajar a la delegación Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo y representan el 80% de su población total, lo cual pues eso impacta precisamente en una situación de políticas públicas, de información, está bien que no están residiendo aquí, pero pues, en el transcurso del día se utiliza agua, se utilizan los servicios, etcétera, ¿no? Diferentes luz, situaciones diferentes, lo cual puede impactar de manera importante a esos municipios centrales, aunque también hay que decir que hay una derrama económica al momento de estar en estos lugares, ¿no? Esta es la dirección Cuauhtémoc, ¿no? Precisamente. San Pedro, y bueno, tenemos otro caso como San Pedro Garza García en Nuevo León, donde representan hasta el 55% de su población total, ¿no? Lo cual este es un dato importante que hemos podido captar y que bueno, que no es propiamente migración interna, pero sí un concepto de movilidad y un concepto podríamos acercarnos a un concepto de población flotante, ¿no? Pues muchas gracias por su atención.